Cómo establecer alianzas fue el tema central sobre el cual se debatió en el marco del tercer foro para el futuro de la agricultura organizado por Syngenta. Para ello se invitó a un especialista muy reconocido a nivel internacional, Bernardo Toro, de Colombia, ya que él sabe articular gobierno y sociedad. Compartamos a continuación esta entrevista. Esa máquina llamada empresa es el mejor instrumento para producir bienes y servicios, ambientes para una sociedad. Y todos estamos empezando a entender que esa alianza tiene que tener proyecto ético. O sea, que ni es el poder del Estado, ni la capacidad de legitimación y limitación de la sociedad, ni la cantidad de riqueza, de dinero de la empresa que puede solucionar el problema. O los tres aprendemos a trabajar por la dignidad humana, o la alianza no tiene ningún sentido. Porque lo único que le da sentido al Estado, a la sociedad y a la empresa es cómo podemos producir bienes, servicios, relaciones, ambientes e instrumentos que nos permitan ser felices y vivir dignamente. Ese es el proyecto. La única forma como una sociedad puede obtener equilibrio es produciendo bienes públicos. Porque lo que hace la equidad no es el dinero, lo que hace la equidad es la disponibilidad y abundancia de bienes públicos, vivienda de calidad para todos. O sea, los países escandinavos son equitativos no porque sean ricos, inclusive a la gente no le importa. Si usted va a una casa en Suecia, las casas son bastante humildes, bastante simples, ¿sí? Pero ellos no tienen mucho problema en eso porque saben que sus hijos van a tener una de las mejores educaciones del mundo, la mejor salud del mundo, el mejor transporte del mundo, todos. Eso es la equidad y eso siempre es posible, no es un problema de plata. En la educación tiene que fundamentarse sobre aprendizaje en grupo cooperativo, porque con el modelo educativo de enseñar en clase magistral no se puede. O sea, el sentido de lo colectivo surge desde el modelo pedagógico. 2, formar en la inteligencia solidaria y altruista, dejar de creer que la inteligencia es un bien privado, ¿sí? ¿Ya? 3, hacer una política muy fuerte de familia para que los niños crezcan con vínculos emocionales sólidos, ¿sí? 4, formación política para poder defender los bienes públicos. 5, formación institucional para cuidar las instituciones, pero cuando una institución desaparece el daño es enorme y produce un dolor enorme, ¿sí? Y no volver al juego de que un sindicato por ganar una discusión destruye una empresa, o un dueño por no ceder ante un sindicato cierra la empresa. No podemos volver a esos años, a esas épocas. Los instrumentos para cambiar estas cosas ¿cuáles son? La educación, la comunicación y la política. Esas tres cosas tienen que funcionar con el mismo proyecto ético para que las cosas resulten, si no, no resultan. ¿Cómo ves hoy que se encuentran los diferentes actores de nuestra sociedad, de la Argentina? Me parece que hay una declamación de necesidades de articulación, pero después hay mucha incapacidad para poder llevarlo a acciones concretas, ¿no? Es decir, somos exitosos individualmente y somos fracasos colectivos a la vez en América Latina. Y creo que hay algunos factores de impedimento que tienen que ver con la falta de estrategia, lo cultural, la formación. Pero también tiene que ver con que no hay un contexto adecuado para poder articular actores, y sobre todo actores en diversidad. Claramente la empresa es el sector de innovación, el sector de inversión, el sector que genera riqueza, y ahí hay un desafío importante en el sector empresario, que es, si bien la lógica de la empresa es acumular ganancia, esa ganancia no puede ser generada a costa de la construcción de riqueza social. Entonces, ahí hay un plano de desafío en la empresa que es cómo se achica la brecha entre la inversión económica y la inversión social. En el plano de la sociedad civil me parece que hay mucho prejuicio. La sociedad civil creo que tiene una imagen del sector empresario que es toda gente que quiere solamente acumular ganancia, y del sector del Estado en donde son todos corruptos o ineptos. Y entonces en ese sentido me parece que hay que tratar de entender las lógicas de los otros sectores de la sociedad civil y ver dónde están las posibilidades de articulación. Y del lado del Estado creo que hay una captura claramente del Estado en función de intereses corporativos y no de intereses de bien público, y en eso la sociedad civil tiene que empezar a recuperar la herramienta del Estado para la construcción de bienes públicos que hace a la generación de sociedades mucho más sustentables e inclusivas. Los tres actores de la sociedad, empresa, Estado y sociedad civil organizada, tienen que entender claramente que el valor que agrega el hecho de estar articulados es la única forma de poder pasar de la lógica de asistencia a la lógica de transformación social. Las sociedades cada vez son más complejas,
La herramienta que se ha dado a la sociedad para poder generar políticas públicas y construir bienestar en escala es el Estado, por lo tanto el Estado es un actor fundamental en la articulación, y después la sociedad civil, sea con fin de lucro o sin fin de lucro, tiene que empezar a tejer ahí agendas mucho más digamos, estratégicas y entendiendo la lógica desde donde opera el otro. Así que en ese sentido a mí me parece que hay que tener una actitud de entender que el hecho de estar articulados agrega valor y nos permite aportar lo que el otro necesita y no lo que a cada uno le sobra. Entonces, lo que hay que entender es que la construcción de lo público ya no es monopolio del Estado, sino que es la construcción de entre los tres actores. Entonces, no importa quién promueva esa articulación, hay muchísimos ejemplos en Latinoamérica de articulación. El desafío que tenemos es que esos ejemplos, que son proyectos o iniciativas muy puntuales, alcancen escala y se conviertan en políticas públicas de inclusión masiva.